Muy bien, hermanos, algunos avisos parroquiales antes de empezar. Hoy es nuestra última clase de homilética y vamos a tener 2 semanas de trabajo. Hoy vamos a hablar de los sermones epistolar y apocalíptico y pues esta semana esperamos que puedan escribir el sermón epistolar y la próxima semana el sermón apocalíptico. Y así pues damos por terminado nuestra clase de la homilética. Doy gracias a todos los que han hecho la tarea y recuerden que se califica el esfuerzo, no estamos calificando la perfección o no estamos teniendo pues un alto nivel en cuanto a la calificación, porque estamos creciendo, estamos aprendiendo y doy gloria a Dios por los que han estado pues avanzando bien. Y recuerden que los créditos que se dan en este curso es el haber cumplido los 5 sermones, ¿cierto? Así haya yo dado muchas sugerencias o así haya devuelto el sermón, o sea, se está calificando que hizo la tarea, ¿verdad? Porque eso es lo que vale. Y también, pues, desde mi corazón, les animo para que sigan escribiendo, sigan trabajando en el tema de los sermones, porque estamos todos aprendiendo y sobre todo ver lo importante que es para nuestro ministerio. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos esta noche, tenernos reunidos aquí alrededor de tu palabra. Esta es tu iglesia, Señor, la que está aquí, porque donde hay dos o tres reunidos, allí estás tú y damos gracias por esto. Pero también confesamos nuestro pecado, confesamos que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Y damos gracias por dar los dones a estos mis hermanos para estar aprendiendo y creciendo con el tema de los sermones. Oramos por nuestro hermano Ovidio, que ha estado muy enfermo de las aflicciones de estos virus que están dando. Ayúdale, fortalécele, que pueda recuperarse pronto. También oramos por Sergio, por su ciudad, por Linares, todo lo que ha sucedido por la lluvia. Y sabemos, Señor, todo lo que está pasando con estos cambios climáticos, todo lo que está sucediendo en el mundo entero, y ponemos todo esto en tus manos. Y permite que sigamos nosotros unidos a la fe, a tu palabra, y sigamos creciendo con la esperanza de la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hoy tenemos nuestro sermones de epistolar y es muy interesante de que nosotros podamos recordar cuando estamos hablando de las epístolas o el libro de Apocalipsis, pues tenemos la misma práctica que hemos tenido con las otras lecciones, porque recuerden que nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos estudiando la Biblia, es muy importante recordar que la Biblia está escrita por géneros literarios. Y nosotros, como estudiantes de la Biblia, como profesores de la Biblia, como predicadores que somos, pues necesitamos reconocer esos estilos literarios, porque de acuerdo a eso, al estilo literario, es que tenemos una clase bien preparada o en el caso nuestro, un sermón bien preparado. Por eso hemos trabajado un estilo o un género literario como el narrativo, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, el primer sermón que escribimos, que lo hicimos juntos, fue de historia o narrativo. Y recuerden que los libros históricos hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y esa historia es verdad. Entonces, ¿cómo nosotros definimos la historia bíblica y los sermones? Pues usamos la historia bíblica para enseñar la doctrina. Eso es lo que hacemos en un sermón. Luego hablamos de la poesía hebrea, y acuérdense que la clave de la poesía hebrea es toda la comparación que hay. ¿Sí? Recuerden que
La poesía hebrea es muy diferente a la poesía en español, porque la poesía en español es de sonidos. En el hebreo no, es el paralelismo. Y acuérdense que ese paralelismo puede ser de comparación o antitético o sintético. Es muy importante que puedan recordar eso. Entonces, les recomiendo que lean mucho de la Biblia popular, sobre todo los dos tomos de los Salmos, porque en las introducciones de los Salmos de la Biblia popular que está en Academia Cristo, explican muy bien el paralelismo. Luego, que fue el que trabajamos esta semana, la, la enseñanza profética con los profetas, 16 profetas que tenemos. Y otra vez, con la poesía usamos el paralelismo o la poesía para enseñar la doctrina. Con los libros proféticos, pues usamos la profecía para enseñar la doctrina. Y acordémonos que hay dos clases de profecía. Hay uno de doble cumplimiento. Entonces, ¿cuál es el doble cumplimiento? Se cumplió en la época del profeta y luego en el futuro con Cristo, o profecía de cumplimiento directo. ¿Y cuál es la de cumplimiento directo? Solamente apunta a Cristo, como Isaías 7:14, que habla de que una mujer va a concebir, una virgen va a concebir a un hijo y su hijo se va a llamar Emanuel. Entonces, esa es una profecía directa, solamente se cumple en Jesús. Pero hay profecías de doble cumplimiento, como por ejemplo con David, que lo vemos, que le prometió Dios, que su reino iba a seguir, pero que iba a tener un reino para siempre, y así lo vemos. Pues después de David siguió Salomón, después Roboán, y después toda la descendencia de ellos, pero hasta llegar a Cristo. Entonces el doble cumplimiento está en Cristo, que su reino es para siempre. Y nunca pierdan de vista, si vamos a predicar el calendario eclesiástico, pues ustedes ya tienen los recursos. Y si es los leccionarios que compartimos, y en los leccionarios, si es el Adviento, pues ahí está el tema del día, si es la Navidad, si estamos hablando de la Cuaresma, de la Epifanía, de la Semana Santa, la Pascua, ahora estamos en Pentecostés. Entonces, por ejemplo, ahorita los sermones necesitan estar muy enfocados en la obra del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que nunca podemos desconectar. O a no ser de que ustedes les digan, bueno, vamos a predicar un sermón, puedes predicar el sermón que quieras, ya uno puede predicar. Y hoy, pues vamos a hablar del epistolar, que nos falta, y nos falta el apocalíptico. ¿Tienen alguna pregunta? Lo que hemos dicho hasta acá, lo que hemos mencionado hasta este momento en la clase, Benjamín. Gracias, hermano. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los sermones más comunes para predicar? Eh, el poético, el apocalíptico. ¿Cuál es el más común de poesía, hermano? Pues el más común, si ustedes ven el calendario eclesiástico, son los evangelios, es decir, lo narrativo, la historia, son los más comunes. Pero, por ejemplo, de una vez yo fui invitado a predicar en una iglesia y me dijeron que querían escuchar la predicación de un salmo, y puede pasar, pero tenemos libertad. Por ejemplo, a mí me queda, si yo fuera pastor solo en esta congregación o pastor solo en la donde yo sirvo, pues yo predicaría un domingo Antiguo Testamento, siguiente domingo un salmo, siguiente domingo una epístola y siguiente domingo el evangelio, ¿cierto? Yo lo haría así. ¿Por qué no lo hago? Porque yo trabajo en equipo con otros pastores, entonces tenemos como una secuencia y unos temas que hemos programado, ¿verdad? Entonces por eso lo hacemos, pero sería muy ideal que si usted tiene su congregación, puedas cada domingo predicar un sermón diferente, estilo diferente, y eso va a ayudar mucho también a crecer. ¿Bien? Muy bien, hermano. Bendiciones, como siempre. Muy bien, entonces recordemos que las epístolas, hablando del Nuevo Testamento,
pues Pablo es el que mayor escribió estas cartas. La mayoría de ustedes estudiaron conmigo este tema de las epístolas y les recomiendo si pueden repasar sus notas, es muy interesante. Entonces sabemos la congregación de los romanos, que Pablo no fundó esta congregación. Tenemos a los corintios, que recuerden que fue en su segundo viaje misionero, igual que los gálatas. Y es muy importante, como vemos aquí las claves de las epístolas, cuál es el contexto de la epístola, quién lo escribió, a quién, cuándo y dónde. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, si el sermón que vamos a predicar es de Romanos, pues recordar que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Hay unas que son las cartas de Filipenses, Colosenses, que también él estaba preso. En la iglesia de los Corintios, que tenían tantos problemas. Entonces es muy importante nosotros ubicarnos en esos temas. ¿A quién le escribió? ¿Quién escribió? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y más o menos la Biblia nos ubica en los viajes misioneros de Pablo, o un buen comentario confesional, como los de la Biblia popular, también nos dan una ubicación más o menos en la fecha. También es muy interesante en el punto 2, como estamos viéndolo, cuál es el objetivo que tuvo el escritor sagrado. Por ejemplo, en los tesalonicenses, ellos creyeron que Jesús ya había venido y los había dejado aquí. Y por eso Pablo habla mucho en Tesalonicenses de la segunda venida de Cristo, habla del anticristo. O sea, Pablo les dice a ellos, no se dejen engañar, que todavía no ha llegado el anticristo, el hijo de pecado. Las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, estas nos ayudan mucho para nuestro ministerio. Y recuerde que Tito pues fue uno de los discípulos instruidos por Pablo, como también Timoteo, y los dejó en oficios diferentes, a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta. Y ahí aprendemos los consejos que le dio a ellos para el pastorado. La carta a Filemón, que sabemos que está basada en la historia de Onésimo. Onésimo era un esclavo que parece que le robó a Filemón, salió huyendo. Pablo estaba encarcelado en Roma y Onésimo llegó a las manos de Pablo allá en la cárcel, y Pablo le predicó la palabra y luego lo devolvió con la misma carta a Filemón. Y le dijo a Filemón, pues mira, este ya es tu hermano en la fe, no es tu esclavo, es tu hermano, y si él te debe algo, dime, yo te lo pago, me lo anotas a mi cuenta. Y es una buena carta de un solo capítulo que muestra del amor y del perdón. Entonces, es muy interesante que nosotros sepamos otra vez cuál es el contexto de la epístola. Entonces, por ejemplo, los Corintios, es muy bueno ir a Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llegó a Corintios, cómo era esa congregación. Yo estoy estudiando con un hermano filipenses en este momento. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue el contexto? Fuimos a Hechos de los Apóstoles y aprendimos que allá en Filipos no solamente era el carcelero de Filipos, que conocemos la historia, sino también de Lidia, que era una vendedora de púrpura. Y aprendimos en ese contexto cómo no había una sinagoga, sino que ellos salían al lado de un río el día de reposo para adorar las mujeres, y ahí fue donde Pablo se acercó a Lidia. Y también aprendimos una comparación en la historia de Lidia y del carcelero de Filipos, pues ellos fueron y se bautizaron, en las dos casas, las dos familias fueron bautizadas. Entonces, todos esos detalles es bueno saberlos. De los filipenses tenemos también información, tenemos información de los efesios, por eso habla tanto del amor, de los gálatas, que tenían tanto problema de doctrina, y que cuando Pablo les enseña y luego sale Pablo y ya estaban los judaizantes diciéndole a los gálatas, mire, hay que creer en Jesús como el Salvador, pero tienen que circuncidarse. Todavía hay que cumplir la ley de Moisés. Entonces, muy interesante, mis hermanos, que cuando vamos a escribir un sermón epistolar, sepamos el contexto. Y eso, el contexto lo da la misma Biblia. ¿Quién lo escribió? ¿A quién? ¿Cuándo?
y dónde. Y el objetivo que tuvo el escritor sagrado. Entonces, el objetivo, ¿cuál es el problema? Entonces, Romanos, una bella explicación de la ley y el evangelio, pero el propósito de Romanos, recuerden que Pablo estaba pidiendo financiación para un viaje. Corintios, una iglesia en conflictos. Gálatas, una iglesia que entró a la falsa doctrina. Efesios, hablando de quién es Jesús. Filipenses, pues estamos aprendiendo, aquí es donde se ven las dos naturalezas de Jesús, también su estado de humillación, de exaltación. Colosenses, que habla mucho del amor de Jesús. Los tesalonicenses, que hablan de la venida de Jesús. Timoteo, Tito, que habla también acerca del pastorado, y Filemón habla pues del amor entre hermanos. Y tenemos otras cartas, también epístolas como los Hebreos, que no sabemos quién lo escribió. Hay en versiones antiguas y sobre todo las versiones que vienen de la Septuaginta, y recuerden que la Septuaginta, que es la versión en latín, y ahí es donde la iglesia romana basa sus traducciones, y ellos afirman de que es de Pablo la carta a los hebreos, pero no hay pruebas acerca de eso, porque sí fue un judío, pero no sabemos quién lo escribió. Santiago, que habla de la fe y las obras. Santiago es hermano medio de Jesús. Pues Pedro, nosotros lo conocemos, y es muy interesante cómo Pedro escribió en momentos de persecución, porque a Pedro le tocó con Nerón. Y ustedes saben lo que sucedió con Nerón y la persecución a la iglesia, y cómo Pedro, pues claramente enseñó a ver, someternos al gobierno, habla del matrimonio, habla de todos los temas que tenemos que ver como cristianos. Primera, segunda y tercera de Juan, si ustedes quieren aprender más del compañerismo, es decir, con quién me voy a congregar, con quién voy a adorar, quién va a ser mi compañero, para que podamos unirnos a enseñar la Biblia, o por ejemplo, si usted en su grupo sembrador necesita un coequipero, ustedes estudiaron eso en Discipulado 2 y necesitan un coequipero, pues estudien las cartas de Juan, que los enseña con quién podemos tener compañerismo. Y Judas, que también es hermano medio de Jesús, pues escribió esta carta, y encontramos detalles que no tenemos, como por ejemplo, que son muy difíciles de explicar. Habla de cuando el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés, y ahí pues no hay una explicación clara en cuanto a eso. O también habla de Enoc, que Enoc Dios se lo llevó, caminó Enoc con Dios, él no conoció la muerte, y Judas habla de él, de que era un profeta, él no estaba predicando, estaba profetizando. Entonces da una información muy interesante. ¿Tienen alguna pregunta de las epístolas? Entonces, Más que cuando todo, yo... más que todo, le pediría, por favor, bueno, yo sé que está grabado, pero no hay un cuadro donde usted nos señalaría, por ejemplo, Romanos, de qué se trata, Corintios, de qué se trata, o tendré que por lo menos irlo anotando de acuerdo a la grabación, al estudio. ¿Qué Sí, me dice? recuerda que estudiamos las epístolas en Discipulado 2, ¿se acuerdan? Y ustedes deben de tener las notas, y ahí está toda la información. De ahí la pueden sacar. O en ¿De qué academia, materia? ahí ¿De está. qué, de qué materia de discipulado estábamos hablando? Las epístolas, yo enseñé esa clase a la mayoría de ustedes, y allá está. Sí, sí, a mí me la enseñó usted, hermano Henry. Es Sí, correcto. creo Segundo que Luis no discipulado estaba en esa estaba. clase. Luis no le... Segundo No, discipulado. no, yo no estaba ahí. Sí. Pero busque la clase, pero usted sí tuvo que haberla visto en Discipulado 2, porque todos los que están acá sí vieron esa clase, no conmigo, pero sí la tuvieron que haber visto con Joel, porque esa clase yo sé que la enseñó Joel o la enseñé yo, creo. ¿Soylo? En segundo discipulado, mi hermano, Sí, Discipulado dieron 2. esa clase, sí. En discipulado 2 fue. Entonces, Luis, puedes buscar la información en la Academia Cristo o en tus notas, y ahí está todo. ¿Bien? Y Bien, bien, entonces ahí gracias. tenemos todo, y ahí lo tenemos. Pero lo que me interesa
es que cuando ustedes estén estudiando el sermón, tengan en cuenta este contexto. Bien. Ahora, ¿por qué debemos predicar de las epístolas? Primero, pues defender la fe contra la falsa doctrina. Entonces, aquí inmediatamente, ¿qué pensamos? Los sermones de las epístolas siempre van a ser de corrección, ¿cierto? Generalmente los usamos para corregir alguna doctrina. También mejora la habilidad de compartir las verdades de la Biblia. Y, por ejemplo, Romanos, pues es una bella exposición de la ley y el evangelio, pero en todas las cartas hay ley y evangelio. Martín Lutero, o la historia que cuentan de Lutero, él aprendió mucho la ley y el evangelio estudiando Romanos, y también nos sirve para la capacitación. ¿Por qué? Porque muchos tienen la idea loca, y es una idea macabra, de que en la iglesia no hay problemas. Si usted dice que en su grupo sembrador o en su iglesia no hay problemas, tenga cuidado si es que el diablo ya no los está dominando. Hay que tener cuidado con eso. Todas las iglesias hay problemas. Y si la iglesia es pequeña, pues hay una frase fuerte que siempre usamos: pueblo pequeño, infierno grande. Se ven más los problemas. Y tal vez ustedes en su grupo de sembradores han vivido eso. O yo que sirvo en una congregación más grande, los problemas son muchos. Es tanto que aquí somos 2 pastores trabajando para poder ayudar a la congregación, y más sobre todo en la ciudad donde vivimos, que es una ciudad muy moderna. Hay muchas cosas. Por ejemplo, este fin de semana salió en las noticias de que acá en Medellín aumentó mucho el tema del SIDA en los jóvenes de 28 a 29 años. Y una de esas comunas donde hay mucho SIDA es donde nosotros trabajamos, en el sector que nosotros trabajamos. Entonces, mire que son temas que hay que estar hablando. Y las epístolas hablan de la vida sexual. Entonces, nos sirven para esto. Entonces, ya sabemos por qué predicar sobre las epístolas. Ahora, vamos a hablar de Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis, pues todos sabemos que realmente se caracteriza por imágenes fantásticas. Pero si nosotros leemos bien Apocalipsis, nos damos cuenta que cada capítulo explica qué significa esa imagen. Nosotros no necesitamos ir a ningún otro libro si leemos bien Apocalipsis. Ahora, aquí yo traje esta explicación hablando un poco sobre Jesús, cómo Jesús es descrito en Apocalipsis. Pues en el capítulo 1, verso 16, se presenta como una persona portadora de una espada de 2 filos que sale de su boca. Entonces, cuando vemos esta figura, pues claramente esa espada de 2 filos sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que es la ley y el evangelio. ¿Y de dónde sale la palabra, la ley y el evangelio? De la boca de Jesús. Entonces, ¿y qué es la palabra de Dios? Recuerden cómo el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis inspirado por Dios, pues cómo empieza el evangelio de Juan. En el principio era el verbo era Dios, ¿sí? Y el verbo es Dios, y ese verbo es la palabra. Jesús es la palabra. Cuando está hablando de Jesús como un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, pues que está hablando de su omnisciencia, de su omnipotencia, de que Él es Dios. También lo vemos como un jinete en un caballo blanco, pues ese jinete del caballo blanco, pues es como Jesús triunfa con el evangelio. Por eso nosotros necesitamos pensar, cuando estamos leyendo Apocalipsis, esta nota final es muy importante. El intérprete del Apocalipsis mal interpretará gran parte del libro si no tiene en mente el tipo de literatura que lee. Entonces, estamos leyendo imágenes fantásticas y el mismo texto nos explica qué significa esa imagen fantástica. Eduardo. Pastor, lo que dijiste es algo muy cierto. ¿Se te está entrecortando, hermano? Se te está entrecortando. En la tuve design libre. ¿Me escuchas? ¿Me Ahí, copias? pues sí, ¿Me ahí te escuchas? copio. Sí, Ahora sí, sí. ahora sí. Tienes razón en lo que dices, pastor, porque realmente es uno de los libros que he visto mayor
cantidad de falsa doctrina, inclusive tesis de doctorado de iglesias pentecostales, metodistas, y de verdad hay mucha falsa doctrina en relación a este libro, ¿no? Justamente por lo que dijiste, ¿no? De las imágenes espectaculares y todo eso. Entonces, y que ocasiona mucha duda justamente por el tema profético y la mala interpretación. Entonces, de verdad que escuché barbaridades realmente en las profecías en algunas iglesias sobre este libro. Gracias, Sí, el pastor. capítulo 20 es uno de los capítulos más mal interpretados, porque de ahí sale la falsa doctrina del milenio. Entonces, es un buen ejemplo. Ahora, es Correcto. una información más que vemos acá en Apocalipsis, que es la numerología. Esta numerología, pues sí, vamos a tomar un tiempo para hablar. El número 3 es el número de Dios, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas. Por eso es muy interesante cuando estamos leyendo, por ejemplo, en el capítulo 1, cómo se ven en el trono, ¿cierto? Las alabanzas que ven los seres vivientes. Cuando nosotros necesitamos ser muy precisos al leer Apocalipsis, porque, por ejemplo, en el Apocalipsis 12:10 aparece la salvación, coma, por eso aquí es donde está la precisión al leer, el poder y el reino. Entonces vemos, son tres sustantivos, ¿verdad? Y esos tres sustantivos pues nos enseñan de esa triada de Dios. Por eso es muy preciso lo que vemos en Apocalipsis. Entonces aquí vemos como el número 3 es el nombre el nombre de Dios o el número de Dios. El número 4, pues pensamos en lo creado y sobre todo los 4 puntos cardinales, oriente, occidente, norte y sur. Entonces es el mundo creado, la tierra, toda la gente. Entonces encontramos las 4 criaturas vivientes. También vemos los 4 jinetes cabalgando sobre la tierra. Cuando les digo que necesitamos ser muy precisos con Apocalipsis es porque Juan ve en sus 7 visiones. Entonces él ve una parte de la iglesia triunfante y luego ve lo que sucede acá en el mundo. Entonces cuando ve lo que sucede aquí en el mundo como los 4 jinetes de Apocalipsis, que son tan famosos, son las cosas que suceden en este mundo. También se representa el número 4 y otra vez, mire cómo es de preciso, nación, coma, tribu, coma, pueblo y lengua. Entonces, ¿cuántos sustantivos estamos viendo acá? Y está representando al mundo. Vemos 4, nación, tribu, pueblo y lengua, ¿sí? Son 4 sustantivos diferentes, pero están mostrando lo creado. Los 4 ángulos de la tierra, los 4 ángeles, esto es una figura muy bonita en Apocalipsis 7, que esto está pasando en este momento, como hay 4 ángeles sosteniendo de que todavía no sea el fin del mundo. Es hermoso esa figura porque vemos el amor de Dios, que quiere que todo hombre llegue al arrepentimiento. Los 4 lados de la ciudad santa es un número, pues el 4 que tiene que ver con lo creado. El número 6 es el número del mal, es el número de la mentira, de las cosas incompletas, imperfectas, y vemos que por eso se ve en Apocalipsis 13:18 el 666. ¿Y por qué el 666? Porque aquí vamos a ver que el número 7 es el número de la misericordia de Dios, o muchos lo llaman el número del pacto de Dios, porque el número 3, que ya sabemos que es el número de Dios, sumado con el 4, que es el número del mundo, entonces nos muestra ese pacto que Dios hizo con el mundo. Entonces, por eso encontramos que los 7 espíritus ante el trono, que habla del Espíritu Santo, los 7 candelabros, las estrellas de las iglesias, ¿cierto? Esas estrellas que son los pastores, ¿sí? También vemos las 7 visiones de Apocalipsis, pero encontramos unos números que es la mitad de 7, por ejemplo, el 3,5, ¿sí? O también aparece como 42 meses,
Y esta información es muy buena que ustedes la tengan bien guardada y como también aparece 3 años y medio, ¿sí? O 1260 días. Es lo mismo que la mitad de 7. Y todo esto, pues, lo que está representando es realmente cómo, pues, Dios interactúa con el pueblo y sobre todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces es muy interesante que podamos aprender esta numerología y en la Biblia popular, esta información la he extraído de la Biblia popular de Apocalipsis, ahí pueden profundizar un poco más cuando puedan estudiar Apocalipsis. Yo estoy terminando con un grupo los miércoles, estamos terminando Apocalipsis, vamos ya por el capítulo 20 y ha sido pues una gran bendición estudiarlo. El número 10 es el número de lo completo, ¿cierto? Y por eso lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en la congregación de Esmirna, vemos esto, y también los 10,000 veces, 10,000 ángeles, la mitad de 10, 5, los 10 cuernos, los 10 veces 10. Entonces, eso lo vemos mucho, significa lo completo. Por eso hacemos buena referencia cuando hablamos de los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto, pues ese número es literal, es verdad, pero que tiene el significado de ser lo completo. Y el último número que nos falta hablar es el 12, que es el número de la iglesia. Entonces el comentarista dice que es el producto, es decir, la multiplicación de 3 por 4. Y aquí pensando en las 12 tribus de Israel que representan la iglesia del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles representan la iglesia del Nuevo Testamento y vemos mucho la figura de los 24 ancianos. Entonces, ¿cuáles son los 24 ancianos? Es la iglesia triunfante, la iglesia que está en el cielo, porque hace esa representación. Y de ahí sale el famoso 144,000, que son un múltiplo de 12. Entonces los 144,000 son todos los salvos. Y recuerden en lo que cayeron los testigos de Jehová. Pues aquí vemos esa mala interpretación de que los 144,000 ya están en el cielo, o yo no sé si ya llegarían. Yo hace muchos años, hace como 20 y punta de años, escuché de una señora testiga de Jehová que en esa época faltaban 7 para morir, que eran de esos 144,000. Por eso ellos, el miércoles santo que celebran la cena, ellos simplemente pasan el pan y el vino y no la toman, solamente lo tienen que tomar los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? De que pertenece a los 144,000. No sé si ya acabaron con los 144,000 o tienen un nuevo listado, no lo sé. Pero hace como 20 y algo de años escuché esto. Entonces es muy interesante lo que les estoy presentando para que puedan estudiar. ¿Tienen alguna pregunta sobre Apocalipsis? Sí, mi hermano, una preguntita. Pero Me dio gusto escuchar en Apocalipsis el 3 que dice usted que es, ¿cómo se llama? El Dios. número de Dios, pero solicitaría en qué versículo se encuentra. Saber. Sí, hay varios versículos y aquí en Porque el aquí, documento usted va a leer, usted en el documento lo va a leer y aquí les traje algunos. Sí. porque aquí yo tengo, ¿cómo se llama? El Apocalipsis 8:13 también habla de los 3 ángeles, las 3 plagas en el 9:18. El tercer ángel viene en el 14:19, las Pero 3 tienes que mirar espíritus bien el inmundos, contexto, 16:13. sí, porque el tercer ángel no está hablando de Dios, no está hablando de Dios, porque tienes que leer bien el contexto, ¿sí? Entonces Juan está diciendo, si habla del tercer ángel es porque antes hay otros 2 ángeles e hicieron algo, ¿sí? Entonces No, sí, aquí, sí, lo entiendo. Mi pregunta era en qué número se encuentra el número de Dios, porque hay algunos números 3. sí, Esa era pero mi no pregunta. es todos los números 3. Y está hablando aquí de los sustantivos que aparecen, ¿cierto? Que Sí, porque aparecen. yo tengo hasta el 7, saqué yo aquí, estaba sacando en la Biblia de Apocalipsis, estaba yo haciendo. Hasta Sí, el número 7, hay bastantes números que se repiten. del 7 sí, pero de Dios. 7, Tiene 5, el 6, el capítulo, 6 es aquí poquito. tienes el capítulo 1 y ese documento lo voy a compartir
Y puedes leer más de la Biblia popular, ¿sí? Los Hay otro- 144,000 también, como se llama, son del pueblo de Israel que va a venir, como se llama, Es la con iglesia los triunfante. santos. Es la Sí, iglesia ya triunfante. en Mateos también dice que vienen con sus, ¿cómo se llama? Con sus ángeles, creo que dice. En Mateo estaba Es la viendo venida también de Jesús. la Bien, venida. bien, muy bien. Ya, Va Eduardo. Pastor, es correcto decir que es un libro lleno de simbología. Ahora, le agradezco muchísimo. La verdad que me encanta este tema porque tengo muchas dudas. Sobre el 3.5, el 3,5 y sobre justamente los 144,000. O sea, son números absolutamente simbólicos. Claro que hay un significado en relación a la multiplicación del 12, pero son números simbólicos o podemos considerarlos como números reales. ¿Hay una explicación real sobre este número o son absolutamente simbólicos? Son simbólicos, son simbólicos. En Apocalipsis todo es simbólico. Bien, todo Ya, es simbólico. En otras gracias. palabras, no son precisos. Perdón por interrumpir. Sí, son precisas, por eso hay que leer todo Apocalipsis o leer los versículos dentro del contexto, porque es muy preciso. Por eso les estaba diciendo, hay que ser muy precisos con la lectura de Apocalipsis. Hay que tener en cuenta Pastor, las comas, las figuras y cómo la misma libro explica las figuras. Sí, hermano, perdón. porque precisamente, qué pena, hermanos, precisamente le puede suceder lo que le pasa al hermano Zoilo. Puede entrar uno en confusión al tomar literal y hay que leer todo el contexto. Sí, Eduardo. Pastor, una pregunta. La verdad que sí es un libro para mí muy difícil, justamente porque el tema de los cálculos y de los números, cuando se habla de los años, justamente sobre la temática del milenio y que hay mucha falsa doctrina, en algún momento nos podría explicar esa precisión del número de los años, cuando habla, por ejemplo, del milenio, por ejemplo, justamente ese tema del 3,5. Sí, Ah, sí, por eso les animo a que estudien de la Biblia popular, bajen ese libro y usted lo puede tenerlo en tu carro para que lo puedas ir leyendo cuando puedas, porque esa Biblia popular con Apocalipsis es excelente. maravilla. Y Hecho. hágale, y ahí y a poco lo vas aprendiendo. Va Sergio y luego Luis. Gracias. Yo tengo una duda con el versículo Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 13, en su parte A, que dice que las estrellas del cielo cayeron. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Se refiere a las estrellas del cielo o a las estrellas, valga la redundancia, de televisión y cosas por el estilo? No, no, está hablando del diablo. Está recordando cuando el diablo fue expulsado del cielo, porque si lees todo el contexto, ese capítulo está hablando que vienen las falsas doctrinas y todo esto, ¿sí? Y no habla de ningunas estrellas de televisión ni nada, ¿sí? Está hablando de seres espirituales. Bien. Ah, entonces, por eso entonces, porque me lleva a Éxodo 19:6, que Dios quería un reino de sacerdotes y no falsa doctrina. Sí, porque de ahí vienen todo eso y si no me falla mi mente, de ahí salen los escorpiones y el humo que sale del pozo del infierno y ese humo que tapa el sol es la falsa doctrina, ¿sí? Y como es muy fuerte ese capítulo porque nos enseña que los falsos predicadores son hijos del diablo, son manipulados por el diablo. ¿Va, Luis? Sí, bueno, ya veo que lo que iba a contar, lo que quería preguntar, ya me di cuenta que con las opiniones de mis compañeros, de verdad que esto es fuerte, esto es muy complejo, este libro, y, y muy difícil de comprender y de entender si no le aplicas como dice el compañero por allí, con hablar con el corazón del espíritu. Porque si lo tomas literalmente, está fallido, no vas a pegar. Yo te quería preguntar una cosa.
cuando yo estaba comenzando ya en la palabra, a leer, alguien me dijo que me recomendaba que no me metiera con este libro, porque este libro me iba a confundir y que mi poca fe que yo tenía, que yo venía ya, yo era como un nuevo comenzando, mi poca fe que ya yo venía adquiriendo de los evangelios, de los otros libros, iba a haber tanta confusión allí que me iba, bueno, que iba a ser un arroz con mango, que podía hasta perder la fe, algo así, y que me recomendaban que no me metiera con esos libros, por lo muy complicado, y si no, en verdad, no le iba a atender bien, bueno, esto se iba a convertir en un arroz con mango. Entonces, es cierto que para la persona que no está bien ducha, bien crecida, bien adulta, este libro es demasiado complejo no es recomendable. Sería, o, claro, que hay que leerlo, pero ¿en qué momento y qué hay que ponerle para entenderlo? O si lo que me dijo esta persona está en lo cierto, o no sé, ¿qué me puede usted El mismo opinar? libro de Apocalipsis, en el primeros versículos dice, bienaventurados los que leen estas cosas. Entonces, si llama bienaventurados, pues no tenemos por qué tener miedo a leerlo, sino lo que pasa es que yo quiero que ustedes se hayan dado cuenta con este curso de homilética que nosotros necesitamos leer bien. Y si leemos bien Apocalipsis, vamos a entenderlo. Y sobre todo, si tenemos la doctrina indicada. Cuando usted no tiene la doctrina indicada, pues lógicamente vas a hablar muchas cosas, como por ejemplo, el ejemplo que puso nuestro hermano Sergio. Él no puso ese ejemplo porque lo crea, porque yo sé que es lo que él cree, sino que porque mucha gente cree que son las estrellas de televisión. Yo lo he escuchado muchas veces, es la mala interpretación. Entonces, hay que leerlo, como cristianos hay que leerlo, y yo nunca pongo el límite a una persona, yo nunca le digo y nunca le digan a una persona, no lean ese libro, no lean esto. No, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es útil en todo momento, ¿sí? En todo momento. Entonces, si alguien quiere leer Apocalipsis, pues tengamos nosotros el amor de acompañar en la lectura o damos el comentario. Yo siempre, como le contesté a Eduardo, ahí tienes la Biblia popular, léela, ¿sí? Entonces, tenemos recursos para poder acompañar. Bien, entonces somos bienaventurados y hay que leer Apocalipsis. ¿Va, Benjamín? Gracias, hermano. Interesante el comentario del hermano Luis, porque justo el mío es el año eclesiástico y no ingresé algunas veces al curso del Apocalipsis y por cuestión laboral y tiempo, desafortunadamente no pude asistir, pero me di cuenta con respecto al año eclesiástico lo fundamental que es para nuestra vida como cristianos, porque las profecías y la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros es muy importante, es nuestra vida y parte fundamental de nuestra fe. Y no, a veces me he intentado desviar y he cometido ese error. Por eso mi pregunta inicial con respecto a cuál es era el sermón más común. Y realmente no está tan bien. A fin de cuentas es obra de Dios, la palabra, la Biblia, la Escritura. Y el año eclesiástico no hay razón para uno desviarse ni intentar hacer cosas que no vienen al caso. Gloria a Dios, ese era mi comentario, hermano Henry. Bien, gracias. Eduardo. Pastor, si usted pudiera hacer un resumen de lo contexto y el tema de Apocalipsis, sabemos que hay ley, que hay evangelio, pero básicamente es la profecía relacionada y en la visión de que tenemos una noción, ¿no?, de la victoria de Dios sobre el mal, pero ¿cuál es la esencia de Apocalipsis? Si pudiéramos resumir en pocas palabras. Sí. Son 7 visiones donde Juan simplemente ve el triunfo de Cristo sobre el diablo y el mal, ¿sí? Y eso es Apocalipsis. ¿Bien? Muy bien. Gracias. Ahora, tanto para el sermón epistolar como
como el de Apocalíptico, pues vamos a usar la misma columna vertebral, ¿cierto? No hay diferencia en esto. Entonces, ¿qué mandamiento me lleva a confesar esto? ¿Dónde vemos la obediencia activa de Cristo? Pero acuérdese que solamente la obediencia activa de Cristo está en los evangelios, ¿sí? ¿Dónde vemos la obediencia pasiva? Pues Apocalipsis muestra mucho la obediencia pasiva de Cristo. Muestra mucho de la obediencia pasiva de Cristo. La ley como guía, entonces eso depende del mandamiento que yo escogí. Si yo escogí el quinto mandamiento, un ejemplo, entonces la ley como guía va a ser el quinto mandamiento. Bueno, esos sermones generalmente van a ser de enseñanza, de reprobación, ¿cierto? Pero si usted es hábil y estamos estudiando de los sermones, de las cartas de Pablo, analicen cómo escribe Pablo. Si ustedes ven una fotografía de las cartas de Pablo, siempre usa lo mismo. La primera parte es la explicación de la doctrina, la segunda parte la aplicación de la doctrina. Entonces, si estamos hablando de la aplicación de la doctrina, puede ser un sermón de instrucción de justicia o de esperanza. Y otra vez, pues tener en cuenta cuál doctrina está enseñando aquí. O sea, cuál doctrina me voy a centrar. Y también el mismo consejo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Leer y estudiar bien el pasaje. Entonces, leerlo y estudiarlo es saber el contexto, qué información me trae. He leído un comentario bíblico, he leído otras versiones, por eso es muy importante leer otras versiones, ¿cierto? Yo les he dicho, yo leo dos versiones, Reina Valera 60 y la NBI, pero ustedes pueden leer más versiones si quieren, o los que tengan conocimiento de griego o hebreo, pueden checar las palabras. Entonces, es lo que hacemos, checar palabras, las frases. Y sí, ¿por qué necesitamos leer y estudiar bien el pasaje? Porque si yo lo entiendo bien, voy a poder hacer la columna vertebral del sermón. Entonces, si yo entiendo bien el pasaje, yo ya sé que voy a hablar de este tiempo eclesiástico, o yo ya sé que voy a hablar de este tema, pues voy a poder hacer una buena tabla del sermón. Luego, como ya lo estudié, ya tengo mis notas aquí, mis notas allá, pues bueno, vamos a unir la información de lo que yo estudié con la redacción o pues aquí en clase es otra vez podemos darlo por audio, pero yo les estoy hablando de un hermano en la fe que él no ve, él lógicamente no escribe, pero él se memoriza sus sermones y él sencillamente, por ejemplo, hoy estuvimos estudiando el siguiente sermón y él, pues, para él va a ser muy difícil usar esta tabla, ¿cierto? Él no la usa. Ahí, yo le enseñé otro método, pero él prácticamente se lo memoriza porque él ya su memoria la ejercitó. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, mis hermanos? Ejercitarnos en la redacción, ejercitarnos en el hablar. O sea, ¿cómo vamos a predicar? Pues si yo le estoy contando una historia a alguien, necesito ser claro. Si yo voy a contarle una noticia a alguien, necesito ser claro. Si yo voy a llevarle un mensaje a alguien, necesito ser claro. Entonces, por eso no podemos confundir palabras, términos, doctrinas. No, hay que ser muy claros. Álvaro. Precisamente, entonces puede ser escrito y grabado o necesariamente tiene que escribírselo para mandar. No, yo les doy la opción de los dos. Sí, listo, gracias. Pero usted escribe. Listo, va. Sí, con usted escribe. Yo sé que hay otros hermanos que tienen alguna dificultad porque no tienen su computador o herramientas. Bien. Luego de tener lista la redacción, pues voy a buscar el captar, o sea, la introducción, porque yo ya sé de qué voy a hablar y ya voy a tener, y lo más posible es que yo mientras que estoy escribiendo el sermón, ya se me viene cuál es la historia que voy a usar para captar. Y por último, el tema del sermón, que acuérdense que es una frase proposicional, o sea, que trae un verbo en acción, ¿verdad? Entonces,
Mire que seguimos manejando la misma información. Y ahora sigue el premio para ustedes, los sermones. Entonces aquí tiene el listado de los sermones de las epístolas. Y yo tengo aquí para tomar las notas de quién va a escribir cuál sermón. Y otra vez, miren la clave. Está el año eclesiástico. El año eclesiástico. Entonces, ¿quién va con Romanos 13, 11 al 14? Yo. Muy bien, entonces permítame, yo voy a minimizar aquí para escribir más fácilmente. Entonces este va Benjamín. Amén, muchas gracias. Benjamín, muy bien. ¿Quién va con Santiago? ¿No podíamos, pastor, escoger ahorita ya? Sí, hay que escoger. Rafael. Voy a coger Santiago, Rafael. Rafa. Santiago 5 del 7 al 11. ¿Quién va con Nochebuena? Álvaro, ¿va con Nochebuena? No, yo quiero Filipenses Pentecostés. Filipenses. Filipenses 2 del 1 al 11. Álvaro, Si me lo permite. listo, ya está listo. ¿Quién más? Profesor, habla Javier, yo podría ir con Gálatas. Gálatas. Es Navidad, dice, Navidad 1. Navidad, sí, gracias. Javi. Gálatas. Listo. Pastor, yo quiero la transfiguración. Transfiguración, se va a casar con la transfiguración, muy bien. Y créame que cuando estaba escribiendo esto pensé en usted. yo sabía, me gusta demasiado. Sí, porque mire Luis, mire lo que hizo Luis. Escribió su sermón de historia, de la profecía, fue de la transfiguración y ya va. Entonces eso es bueno, uno casarse con un tema para poderlo manejar desde varios géneros literarios. Muy bien. Casi todos mis me gusta la transfiguración, lo veo tan maravilloso. Deme Hebreo 1 del 1 al 9. Hebreos 1, ese está en Navidad. Sí. Por favor, pastor, dame Colosenses 3, 1, 4. Domingo de Pascua. Domingo de Por favor. Pascua. Sí, también usted ya había de la resurrección, ¿cierto? Creo, Sí. Eduardo, muy bien. Eduardo, muy bien. ¿Quién falta? Yo, últimos tiempos. Últimos tiempos. Me olvidó escribir a Eduardo, ¿sí ven? Sergio, últimos tiempos. Bien. Yo soy lo. Cuente pues, papá. A ver. Está escondiendo. No, yo estoy pensando otra cosa, vuelta. ¿Cuál queda? Está Efesios, Epifanía, también está Marley. Efesios, ponga. Noches. Efesios. ¿Dónde está Efesios? Nochebuena. O Gálatas, Efesios, no. Efesios 3 del 3 al 12 y Marley. Epifanía. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos falta? Falta Epifanía 2, Primera de Corintios, 1 del 1 al 9. Falta Nochebuena, Tito. Nochebuena, falta miércoles de ceniza. Epifanía 2 está bien, por favor, pastor. Muy bien, Marley. Muy bien, y los que Gracias. van a ver la clase grabada, pues les decimos, escojan los que sobraron, que son los más difíciles. Pero otra vez yo les voy a compartir esa información actualizada. Pero esta solamente es el postre. Sigue la cena fuerte, Apocalipsis. Y aquí los tengo. ¿Quién dijo yo? Apocalipsis 2 del 1 al 7. Profesor, yo. ¿Quién fue yo? No distinguí la voz. Javier. Javi. Bueno, no sé quién está de mis compañeros. Javi, muy bien, Javi. ¿Quién más? Yo. 2, Marley. Bueno, no sé. Marley. Apocalipsis 2 del 8 al 11. Sí, por favor. Muy bien, Marley. Gracias. Luis, ¿cuál dices? El 3, 14, 22.
3, 14, 22, Luis. No sé qué es eso. Vas a tener que... Esas son de las 7 cartas. Eso es una de las congregaciones. Ay, Son de las ay, iglesias. ay. De una de las iglesias. Álvaro, De las Álvaro, 2 7 del iglesias, 12 al los 7 17. candelabros. Álvaro, Apocalipsis 2 del 12 al 17, Álvaro. Sí, señor. Muy bien. Benjamín, Apocalipsis 6, 1 al 2, por favor. Muy bien, Benjamín. El caballo blanco. Por Sí. favor, Amén. Apocalipsis 6, 12 al 17. 12 al 17. Eduardo. Voy donde tengo más dificultad, así me ayudas y voy a estudiar. Bien. ¿Quién más dijo Yo, yo? 6, 9 A al mí 11. anóteme el segundo caballo. El segundo caballo, el El 6. segundo caballo. El 3 al 4, ¿cierto? Zoilo. No, no es el 19, el que viene de Jesús, el verdadero. El 19. Porque el primero es del, ¿cómo se llama? Del hombre pecado. O sea, Apocalipsis 6 del 1 al 2, este habla del Ah, caballo. del 2. Ah, Sí. ya, el 19. Benjamín. 11. A ver, 6. Apocalipsis 6 del 9 al 11. ¿O cuál Yo soy? pensaba que era el 19. No ha sido. No, el 19 no lo traje. Pastor. El último me lo deja a mí. Bueno. Bien, Sergio, ¿cuál? 6, 9 al 11. ¿Perdón? Apocalipsis 6, 9 al 11. 6 del 9 al 11. Sí. Sergio, bien. ¿Quién sigue? Falta Lester. 6, 7 al 8. 6, 7 al 8, Lester. Vamos con la muerte. Y Rafa, ¿está pensándolo también? ¿O va a ser como soy? Déjeme en el último. Rafa. ¿Cuál quedó, pastor? Pues todavía hay buena opción, hay buenos platos. Todavía hay del capítulo 2, capítulo 3 y del capítulo 6. Todavía hay buenos platos para comer. O ninguno. Capítulo 6, Apocalipsis 6, del 3 al 4. Rafa, muy bien. Y Zoilo, falta usted. A ver, ¿cuál sobró? Quedó Apocalipsis 3 del 1 al 6, del 7 al 13, del 2. Sí, yo te... Cualquiera ponga, ya lo he leído yo. Sí, bueno, entonces Zoilo. Vamos a ver cómo le da con Apocalipsis 3 del 7 al 13. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esta semana vamos a trabajar en el epistolar. ¿Bien? La otra semana vamos a trabajar en Apocalipsis. ¿Bien? Entonces tenemos buen tiempo. El jueves, ¿por qué no tenemos clase el jueves? Porque hasta ahora va a haber una invitación el jueves a la misma hora de nuestro misionero Matt. Ustedes reciben la invitación en el grupo que se está reestructurando lo del grupo Sembrador, o sea, la reestructuración de los materiales de estudio y de todo lo bueno que viene de Academia Cristo en cuanto a esto. Entonces, están cordialmente invitados, hermanos, el próximo jueves a las 8 de la noche. Entonces, para que podamos participar y van a estar compartiendo más información. Pero tenemos plazo hasta el viernes para entregar el sermón epistolar y tenemos plazo hasta el otro viernes para el sermón apocalíptico. Y ya yo tendré unos días de gabela para ustedes y ya damos por terminado nuestro curso de la homilética. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Eso amable, le recomiendo el material, compartirlo en el grupo, por favor. Sí, claro. Sí, y bueno, me pareció una excelente guía. Fue la única manera que pude medio ubicarme y amaciar. Ahora sí, bendiciones. Javi. Mi hermano, una preguntita. Sí, Zoilo. ¿Me puedo salir del, cómo se llama, de ahí del contexto de lo que estamos viendo? ¿Se puede salir de qué, mi hermano? Y aquí, ¿me puedo salir, digo, para hacerle una pregunta? Sí, puedes hacer la pregunta ya.
No sé cómo yo me estoy desarrollando. Quisiera saber cómo se llama con sermón que hice ayer, cómo se llama que le entregué recién, con el otro tampoco no. ¿Estaré bien o estaré mal? No, eso quisiera saber yo para Sí, rectificar. no, estás creciendo bien. Lo que estamos viendo ahora es que lo que escribimos en la tabla esté plasmado en el sermón, ¿cierto? Y Sí, este esa era mi último sermón lo preocupación, explica, porque sí, y que haya la obediencia activa y pasiva de Cristo. Sí, Bueno, dos sí, sí, preguntas. si se lo hubiera Bueno, devuelto, se lo devuelvo. Va Javi, que había levantado la mano, luego Ok, Luis, ok. luego Eduardo. Déjame levantar la mano. Javi, Sí, para lo que escuché, pastor, creo que este viernes tenemos que entregar el sermón epistolar, ¿verdad? así es, Y para el otro viernes, el apocalíptico. así es. Ok. Entonces, nada más esa era mi pregunta. Eduardo, Pastor, ¿por qué no tenemos el el sermón apocalíptico citado en el calendario eclesiástico? hay pasajes que usamos en la época de la Reforma. Ahí, por ejemplo, creo que el de Apocalipsis 6 lo usamos. Hay varios que usamos, sino que el calendario este año no lo tiene. Es que el leccionario que estamos Oh, ya. usando, pero hay otro leccionario que trae mucho de Apocalipsis. Pero en eso hay libertad cristiana. ¿Bien? Gracias. Bien. Bendiciones. Bueno, dos preguntas. ¿Quiere decir que nos estamos despidiendo? Ya no nos vamos a ver más. Usted se va de vacación, se va de reposo. Y otra cosa, me tocó un apocalíptico ahí demasiado difícil, que no se me vaya a mí derretir la mente allí y necesito que usted me ayude. ¿Ok? Eso es todo. La Biblia popular. Muy bien. Muy bien. Hermano, todos estamos en el mismo problema, créame, Apocalipsis es un reto para cualquier uno, créame. No estás en lo absoluto nada solo, Luis, no Yo te no sé, preocupes. el pastor va a tener que ayudarnos bastante. Yo voy a estar así contento viéndolo sufrir. Voy a estar así. Muy bien, hermanos. Pero lo más importante de esta clase, pues para mí personalmente, mis hermanos, es que haya puesto en sus corazones el deseo de que tenemos que estudiar más, ¿cierto? Necesitamos estudiar más cuando estamos hablando de sermones, de clases, o sea, nosotros tenemos cierta preparación y todo lo que aprendimos en el discipulado 1 hay que aterrizar. Y una de las metas que hemos logrado con este curso es eso, de que lo vayan aterrizando. Y ojalá sigan escribiendo sus sermones, sigan trabajando esto, así no tengan una congregación, un grupo sembrador. Es muy bueno eso, tenerlos. Bien. Y así podemos escribir cualquier tipo de sermón cuando nos invitan. ¿Vamos bien? Y otra vez descarguen. Yo les voy a descargar la Biblia popular de Apocalipsis y lo voy a compartir en el grupo para que lo puedan subir. Hoy lo puedan tener para la Ya sé quién me va a ayudar. Álvaro Moreno me va a ayudar. Alvarito, dígalo ahí. Él goza. Sí, el que ¿Qué estudió conmigo todo capítulo? Apocalipsis Claro que sí. Hermano Luis, ¿qué capítulo? fue Lester. Lester, él Le tocó. estudió todo Apocalipsis conmigo. Vamos ya por el capítulo 20. Entonces a él lo pueden molestar. Lester. Uy, Lester, gracias. Lester es, Álvaro. él no faltó ninguna clase de Apocalipsis. Vamos para el capítulo 20 y él está ahí, para que sepan. Pero es que Lester tiene mirada de loco ya, por eso ya entiendo. Pastor, y esas grabaciones, hermano. Pastor, y esas grabaciones de esos cursos de Apocalipsis, ¿dónde están? ¿Dónde No, lo lo que puedo? pasa es que como le enseñamos por Meet y por Meet no tenemos pago, somos pobres. Entonces no tenemos y usamos Meet, pero aquí ya es más serio porque algunos hermanos de Venezuela para poderse conectar y gastar menos internet, porque Meet gasta menos internet que Zoom, ¿sí? Entonces, Ok. hay varios hermanos de Venezuela conectados y por eso usamos Meet. ¿Bien? Bueno. Pero usamos el prepobre, ¿cómo es prepobre? Sin gas, el gratis. Pero Algo que se evidencia. Lester les puede ayudar.
Muy bien, hermanos, vamos a terminar con oración y gracias por dedicar tiempo a crecer, a aprender, pero espero que sigamos creciendo. Sí, hay que seguir, porque eso nos informa eso, que hay que seguir para adelante, ¿sí? Yo llevo 19 años predicando y créame que todavía me toca sentarme con estos mismos consejos a leer, a estudiar. Eso, no crean que el sábado en la noche estoy acostado pensando que voy a predicar. No, por ejemplo, hoy no pude, pero mañana ya estoy quedado para el domingo que me toca predicar. Mañana ya tengo que sentarme a trabajar, a estudiar en el sermón para el próximo domingo. Entonces, es una obligación que tenemos todos en el amor de Cristo. Oremos. Sí. Señor de los cielos, pido que des todos los dones que necesitan estos mis hermanos para poder seguir creciendo en la fe y que puedan avanzar en la forma de escribir, enseñar tu palabra. Bendice el crecimiento de ellos, de sus grupos sembradores, de nuestra iglesia, para que sigamos juntos creciendo en la fe. Oramos por todos los que se están graduando de Discipulado 2 para que también puedan seguir creciendo, y los que están llegando nuevos, Señor, a Discipulado 1, oramos por ellos para que el Espíritu Santo haga esa desintoxicación espiritual en ellos y podamos estar juntos adorando y glorificando el nombre de Dios. Danos un buen descanso en esta noche y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les Pastor, bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, Noches, saludos. si terminamos este mes, ¿cuánto? Pastor, una pregunta. Ajá. Si terminamos este mes, nos darían un mes de vacación, algo así. ¿Cuándo iniciaríamos? Yo creo que en 2 meses empieza la Isagoge del Antiguo Testamento, que es la que les falta a ustedes, los que hemos terminado fundamentales. Falta solamente un curso y bueno, todavía Dentro de no 2 voy a decir meses. quién es. Lo bueno es que el profesor no voy a ser yo, van a descansar de mí. ¿Sí? Van a descansar de mí. Muy bien, bendiciones. Estamos hablando. Bendiciones, hermano. Chao. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga y bendiciones para todos. Bendiciones a hermanos de la todos. fe.